Buenos días, comunidad, esperando que todos estén bien el día de hoy. Si están pensando crear un blog de noticias y quieren utilizar Elementor, pues hoy te voy a mostrar un plugin que te va a permitir a una variedad de widgets que vas a poder utilizar para la creación de tu blog de noticias, y aparte de eso vas a tener disponible algunas plantillas. Es un plugin que viene en dos versiones, la versión gratuita como también su versión de pago, pero ya he estado probando lo que es la versión gratuita y creo que con la versión gratuita podemos hacer un buen trabajo. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso de la instalación y la activación de este plugin que vamos a estar utilizando. Bien, para ello nos vamos a ir a lo que es el área de plugin. Dentro del área de plugin nos vamos a dirigir a agregar un nuevo plugin. Por aquí voy a copiar el nombre del plugin y este es el primero que le va a aparecer, es el que vamos a instalar. Algo a notar es que tiene más de 10.000 instalaciones activas, es compatible con la última actualización que tenemos de WordPress al momento que estoy grabando este video, y hace un mes fue su última actualización. El proceso de instalación es muy fácil, simplemente le damos a instalar y después que termine el proceso de instalación vamos a darle a activar. No va a aparecer este mensaje, aquí yo le voy a dar a quitar y de una vez me va a abrir lo que es la pestaña donde están las plantillas. También tenemos lo que son header que vamos a poder utilizar, footer y algunos bloques que vamos también a tener disponibles. Esas son de las cosas que al momento de usted instalar este plugin va a tener disponible. Como pueden ver, tenemos plantillas que diferentes modelos y diferentes formas para diferentes tipos de proyectos. También tenemos aquí, por aquí, lo que es un blog personal, de carro. También tenemos por aquí de ciudades, de gadgets, de tecnología. ¿Qué más tenemos? De salud. Tenemos por aquí también que son Lete New. Tenemos diferentes Lete New general, de deportes. ¿Qué más podemos tener por aquí? Y estas serían todas. Ya estas son Cover New, Enter New y así sucesivamente. Esas son de las cosas que vamos a tener disponibles. Si nos vamos de una vez a lo que es el área de elementos, pero antes de todo debo de informarle que usted debe de tener ya el contenido creado para que se le pueda agregar a la hora de utilizar cualquiera de esta plantilla o de estos widgets. Si usted nunca ha creado lo que es una entrada o el contenido, usted simplemente se va aquí a entrada y dentro de entrada usted se va ahí a donde dice añadir nuevo post. Aquí iría el título que llevaría, el contenido iría aquí, como puede ser enlace, pueden ser video, imágenes, todo iría en esta parte. Aquí usted selecciona la categoría en la que va ese contenido, le agrega las etiquetas para lo que es la búsqueda y por aquí agregaría una imagen de fondo, la imagen principal de ese contenido. Ya después que ha agregado todo lo que le expliqué anteriormente, simplemente le da a publicar y el resultado sería algo parecido a esto que le voy a mostrar en este momento. Ok. Para que lo entiendan ahora con un ejemplo, aquí yo coloqué el título, en este caso agregué un video valga la redundancia, del último video que subimos al canal y aquí agregué el contenido del mismo. Aquí agregué una imagen, la imagen principal, agregué también lo que es las etiquetas de búsqueda y también seleccioné la categoría y simplemente ya después le di a lo que es publicar. En este caso me sale actualizar, pero a ustedes le va a salir la opción de publicar. Y ya con eso tenemos el contenido creado. Mi sugerencia es que antes de comenzar a trabajar con las plantillas es que agreguen por lo menos de 15 a 20 contenidos ya creados, y en el transcurso del video ustedes se van a dar cuenta por qué le digo esa cantidad de contenido. Bien, ya que tenemos el contenido creado, vámonos a página. Y en página voy a utilizar esta página de ejemplo. Voy a darle a editar con elementos.
y simplemente vamos a esperar que Elementor cargue. Bien, aquí estoy trabajando con lo que es Elementor en su versión base gratis. Si se dan cuenta, no tengo la versión Pro instalado de Elementor porque realmente no la necesito para la creación de un blog, porque como le dije, el plugin que acabamos de instalar me va a suministrar todo lo que yo necesito para lo que es el contenido del blog. Aquí, como pueden ver, tengo lo que son menús, tengo diferentes tipos de giros de banners y así sucesivamente. Vamos a ir probando algunos de ellos para que vayan captando lo que podemos ir realizando. Vamos a comenzar con este. Aquí, como pueden ver, como ya tengo el contenido creado, que por eso es la importancia de tener el contenido creado, el widget que utilicé me publica el contenido de esta manera. Tengo contenido de este lado, aquí tengo como forma de un slider y aquí por igual. Para modificar cada una de las opciones, aquí vamos a traducir esta parte. Aquí en editar podemos agregar el título del carrusel, el título del control deslizable, el título de tendencia. Y aquí tengo la configuración que tiene que ver con las imágenes, todo lo relacionado. Y como pueden observar, todo lo que tiene que ver con este widget que acabamos de agregar, tenemos aquí el área de configuración de la misma. Simplemente usted y modificando cada una, la que usted crea que deba de modificar. Hay algunas que mi recomendación es que la dejen por defecto, que no la modifique, como por ejemplo aquí la fecha de visualización, de creación. Aquí podemos también, si no quiero que me aparezcan, la deshabilito. Como pueden ver, ya ahí se la deshabilitó. ¿Qué más tenemos por aquí? Cuadro, como queremos, por tipo de etiqueta o categoría. La categoría, si yo quiero que me aparezcan todas las categorías o una categoría en específica, vamos a suponer que yo solo quiero que lo que tenga que ver con elementos me aparezca, selecciono elementos y ya ahí me ha cambiado todo el contenido específicamente para una sola categoría. Vamos a dejarlo así. Y eso es en el caso de este widget. Si seguimos indagando los demás widgets, tenemos un cuadro de publicación. Vamos a colocarlo por aquí debajo. Aquí tenemos lo mismo. Podemos trabajar a nivel de columna. Aquí yo lo tengo para 4 columnas, pero usted puede agregar más columnas si así lo decide. Aquí puede cambiar la etiqueta, ponerle el nombre que usted crea que debe de ir. También tenemos lo que es la configuración de las imágenes. Aquí por defecto está el tamaño 300 por 300. Usted puede modificarlo si así usted lo cree. ¿Qué más tenemos por aquí? Al igual podemos ocultar la visualización de la fecha, entre otras cosas. A nivel del carrusel podemos elegir la categoría, el filtro. Lo hacemos por categoría, que eso es lo que yo recomiendo. Y aquí podemos elegir la categoría. Vamos a elegir la categoría de lo que es WordPress. Aquí solamente tengo todos los artículos. Vamos a ver qué otro. Complemento. Aquí puedo utilizar esta categoría de complemento. Y así mismo le puedo llamar aquí, como por ejemplo, o noticia favorita o algo así. Le puedo colocar. Seguimos viendo los demás widgets. Aquí tengo un widget que te permite tener una lista de publicaciones. Vamos a agregarlo por aquí. Y así se vería lo que sería nuestra publicación. Vamos a guardar los cambios y vamos a previsualizar. Y así se está viendo lo que sería nuestro blog que estamos creando con Elementor. Bien, por último, antes de pasar ya a lo que son las plantillas, vamos a ver otro. Aquí tenemos la opción de autor, fecha y hora. ¿Qué más tengo por aquí? También tengo unos widgets que solamente están disponibles en la versión de pago, que por cierto, esta es su página oficial. Aquí usted va a encontrar más informaciones relacionadas a lo que es el plugin. Y ahora mismo hay un descuento de un 50% en caso de que usted quiera adquirir la versión completa de este plugin. Vamos a darle un clic y aquí ahora mismo para un solo sitio o
en este caso no es que sea para un solo sitio, sino que la oferta más económica, que es el Standard Pro, cuesta unos $24, el precio normal son $50. Y aquí nos indica todo lo que vamos a tener disponible con esta primera oferta. En la segunda oferta ahora mismo está costando unos $69, que es la Power Business. Y el precio regular son $100. Aquí te dice lo que trae, todos los beneficios que va a recibir, así sucesivamente, dependiendo del tipo de oferta que usted elija. Así va a variar lo que es los beneficios que va a recibir de este plugin. Bien, ya que hemos probado y visto parte de los widgets que tenemos disponibles, lo que podemos lograr con ellos, que creo que son muy bien lo que nos regala, vamos a pasar a lo que son las plantillas. En el caso de la plantilla fue lo que vimos anteriormente. Aquí tenemos lo que son las plantillas que podemos utilizar en su versión gratuita. Tenemos lo que son la cabecera también, que tenemos disponible para trabajar, los pies de página, los famosos footers, y también tenemos los bloques que vimos anteriormente. En el caso de la plantilla es muy fácil, tenemos opciones de previsualizarla, pero si le damos un clic, ahí vamos a importar lo que es la plantilla. Y así se vería la plantilla ya con el contenido que tenemos creado. Por eso es mi insistencia de que antes de comenzar a trabajar, creen ya el contenido. Como pueden ver, se ve muy pero muy bien. Aquí simplemente yo le agregaría lo que sería, vamos a hacerlo, lo que sería un encabezado. Vamos a probar con este. Vamos a colocarlo, creo que lo coloco debajo. Vamos a buscarlo, ok, pero esto lo hacemos muy fácil. Vamos a habilitar esta opción. Vamos a seleccionar, tiene que ser este. Vamos a ver. Vamos a minimizar hasta aquí. Vamos a subir este aquí de encima. Muy bien. Vamos a ver si lo coloco encima. Aquí lo ha colocado. Y ya con eso tendríamos esta plantilla completamente lisa. Aquí es simplemente, si quiero modificar alguna parte de la plantilla, simplemente selecciono el área con la que quiero trabajar. Si quiero cambiar ese banner por otro banner, lo puedo hacer simplemente buscando una imagen por aquí por igual. Si voy a trabajar las redes sociales, también lo puedo hacer. Aquí tengo diferentes estilos de redes sociales. Aquí puedo buscar o eliminar una de las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn. Puedo buscar otra, como por ejemplo vamos a buscar lo que sería Instagram, que ya lo tenemos. Vamos a ver si TikTok está por aquí. Vamos a buscarlo, vamos a colocar de YouTube. Aquí coloco el perfil, la URL de YouTube para que lo lleve directamente a nuestro canal, lógicamente, de YouTube. Y eso sería lo que podemos hacer con las plantillas. Como pueden ver, son muy fáciles de utilizar cada una de ellas. Vamos a probar con otra. Ya por último, vamos a instalar esta. Ok, en este caso solamente está disponible para la versión Pro. Está por igual. Vamos a ver cuáles tenemos disponibles gratuitas. Disponibles gratuitas tenemos esta. Tenemos alrededor de 7 plantillas. No, tenemos más. Tenemos como 6, 9. Vamos a tener 10 plantillas que vamos a poder utilizar completamente gratis. Creo que con esas 10 plantillas podemos hacer muchísimas cosas con ella. En el caso del encabezado, vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora mismo tenemos 4. Tenemos 4 encabezados. Los pies de página, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 5 también. Y en el caso de los bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloques.
Vamos a ver más. Ya de aquí en adelante. Vamos a seguir viendo. Agregar más. Ok, en el caso de los bloques, aparentemente ya, creo que ya de aquí en adelante sí, sí. Vamos a tener una gran variedad de bloques para utilizarlo completamente gratis. Así que nada, muchachos, me gustaría saber qué opinan ustedes de este plugin, lo fácil que es crear un blog de noticias con elementos con Edwin. Para ello me lo dejan saber en la caja de comentarios, que voy a estar atento a cada uno de sus comentarios. Y también en caso de que tengan alguna pregunta o duda, me lo dejan saber en los comentarios para ayudarle en cualquier inconveniente que así ustedes necesiten. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase y active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y también informarle a aquellas personas que quieran adquirir actualizaciones de Elementor Pro por un año. En este momento está saliendo un banner, y si quieren más informaciones sobre el costo, que es un único pago que se haría por un año, en este momento está saliendo mi correo edwincepeda@gmail, y desde ahí podemos conversar y yo con mucho gusto les responderé cada una de sus preguntas o dudas que tengan sobre esta oferta de actualizaciones que estamos ofreciendo de Elementor. Y también agradecerle a todas aquellas personas que están suscritos tanto en el grupo de Telegram, en tanto el grupo VIP, que es un grupo de pago, y el grupo del canal. Muchísimas gracias también por su apoyo, y como todos saben, cualquier pregunta que tengan por el grupo me lo dejan saber, que es donde mayormente paso más tiempo y puedo responderle mucho más rápido. Así que nada, me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya en un próximo